Muy buenas y bienvenidos, hijos del rock and roll. Hoy os traigo al canal este maravilloso Nissan Skyline de la casa Sideways con esta preciosa decoración de Castrol. Es un coche que me tiene súper enamorado. Sin duda alguna, para mí, bajo mi punto de vista, es un coche que está en el top 3 de los mejores coches que han salido en estos últimos 6 años de hobby. Un coche que no puede faltar en vuestra vitrina o, como en mi caso, disfrutarlo en competición. Así que ya sabéis, si queréis ver cómo preparamos este coche, quedaros conmigo en el ojo del huracán. Bueno, vamos a comenzar el vídeo mostrando los materiales que vamos a emplear. Antes de todo, debajo de la peana, Sideways siempre tiene el detalle de colocar los offsets para la bancada, que van a resultar imprescindibles, como vais a ver más adelante. Tenemos un coche que va bastante alto respecto a la pista de Scale Auto y por ese motivo vamos a trabajar en ello cambiando el offset, cambiando neumáticos y varias cosas. Se me han olvidado poner aquí los neumáticos Zero Grip de Scale Auto 16×8, que luego lo buscaré y montaremos, y vamos a trabajar principalmente, bueno, haciéndole tornillería dedicada. Vamos a coger la Dremel y vamos a hacerle el tamaño adecuado para los alojamientos de la cuna, ya que Sideways tiene una medida un tanto especial en los chasis y nada, pues ahora lo vais a ver en el vídeo. Vamos a cambiarle por gusto el piñón. Vamos a ponerle un piñón de 11 porque es obligatorio para correr en Alicante, en el Costa Blanca, el Club de Slot. Vamos a hacerle, para mí, la única mejora que se le puede hacer al Combi Plus, luego lo vais a ver en el vídeo, y vamos a instalar evidentemente el Combi Plus cambiando los cojinetes de serie. Tenemos tornillería libre, trencillas y cables que también vamos a emplear, y detrás vamos a colocar AS 25 en medida 19 por 10,5. Para coger el Lexan, que es por donde vamos a empezar, vamos a soltarlo y vamos a utilizar el FOAM de Thunder Slot para sujetar de nuevo este cockpit, que debe de ser original, y ahora veréis cómo lo hacemos. El coche es nuevo a estrenar, vamos a comenzar abriéndolo. La tornillería que trae es excelente, son los clásicos tornillos de Slotit, semirroscados y cónicos, lo que le proporciona al coche una basculación perfecta. Perfecta, pero perfecta lo puedo decir con la boca llena. Es una de las pocas carrocerías de Slot que no trae, que no admite fallo con sus carrocerías, y lo podéis comprobar porque el tornillo cabe justo por el agujero y además está súper bien centrado con los tetones de la carrocería, cosa que suele fallar la mayoría de fabricantes. Tienen tetones desplazados hacia delante o hacia detrás, y esto impide que la carrocería bascule perfecta como este es el caso. Lo único que he montado hasta ahora ha sido el alerón trasero, que os aconsejo no fijarlo. Simplemente aquí entra presión en el ala, los soportes están metidos hasta el final, poniendo aquí papel higiénico para no marcar el alerón, y con un alicate presionándolo hasta el final. Luego aquí, por la parte de abajo, voy a echarle por encima simplemente a la pata del alerón un poco de B7000, y con eso lo que evitaremos es que salga despedido por cualquier motivo, pero en cambio si recibe un pequeño impacto, pues que sí que salga del coche. Bueno, hemos dicho que vamos a hacer independiente, vamos a soltar el cockpit. Para ello vamos a intentar ir desprendiendo un poquito el pegado, el termosellado. Ahí está, de los machimbrados de aquí. Perfecto. Da igual si se rompen porque no vamos a volver a utilizarlo. Así que vamos
rompiendo ahí. Ahí está. Cuando lo tengamos todos rotos, simplemente levantamos y ya lo tenemos despegado. Vamos a coger el foam y vamos a encontrar algún rulillo que tenga, como en este caso, el interior, el centro. Vamos a coger dos por si hiciera falta. Y esto es muy sencillo. De hecho, os lo recomiendo para el rally si es que está permitido, que lo ignoro. Bueno, y para cualquier preparación de velocidad. Sacamos el centro. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer, pues por ejemplo aquí que viene que ni pintado en este hueco que tenemos aquí. Yo tengo este B7000 un poco seco. Vamos a ver si sale. Vamos a aplicarle ahí. Vale. Y de esta forma vamos a colocarlo. Lo vamos a dejar ahí que seque. Vamos a colocar otro detrás. Y de esta forma es como vamos a dejar colocado el cockpit en el coche. Voy a centrarlo. Ahí está. Luego, si hiciera falta, lo podemos cortar a la medida que necesitemos y lo dejamos bien arriba. Mientras se seca el Lexan, vamos a ir desmontando por completo todo el coche para ir repasando las cosas que veamos. Bueno, para desmontar el imán se puede hacer con el coche totalmente montado. De esta forma sacaríamos el imán. ¿Cómo sustituir el offset en un coche así de Willys? Vamos a sacarle los tornillos traseros una vez desmontado el eje. Vamos a seleccionar el que más nos convenga. En esta ocasión vamos a sustituir la de 00 por la de offset 1. Aquí podéis encontrar la numeración que viene montada. Para quien no lo sepa, están marcadas el offset. El offset 00 no tiene ninguna marca aquí. El offset 05 una raya y el offset 1 una cruz. Bien, vamos a coger el offset 1. Una broca o un avellanador y vamos a avellanar aquí abajo el agujero para que cuando introduzcamos el tornillo el material que se viene hacia afuera no suplemente la cuna. Voy a avellanar todos los descansos de la cuna sobre el chasis. ¿Vale? Vamos a desmontar trencillas. Voy a repasar la salida de la trencilla, eliminando ahí un poco de material. De esta forma el morro nos quedará un poco más bajo. No sé si se podrá apreciar la diferencia. Este canto de aquí está nuevo, en el otro lado se lo he eliminado. Bien. Como la guía es obligatoria de serie, vamos a desbastarla. La pala es muy ancha para mi gusto. Vamos a desbastarla hasta que tenga 1,10 aproximadamente. Bueno, ya tenemos la guía desbastada. Ahí podéis ver que está a 0. Tenemos 1,14, me basta.
Y lo último que vamos a hacer es afilarla. Vamos a poner así la lima y vamos a darle un poco de filo a la pala, a la entrada y la salida. Y de esta forma simularemos el desgaste natural que va a tener nuestra pala con el paso de las vueltas, garantizando que vaya lo más suave posible en el carril. Vale, con esto sobra. Podemos también, por el cabeceo de la guía, quitarle un poco de material al principio y al final. Vamos a redondear ahí un poquito. En el caso de que pegase en el fondo, pues de esta forma eliminamos ese posible roce. Y de esta forma matamos bien las rebabas, si hay que ayudarse con el bisturí. De esta forma tenemos nuestra guía trabajada. Para quitarle, como decía, podemos pasar así el bisturí, raspar un poquito y eliminamos esas rebabas que hemos dejado ahí de lijado. Para montar el Zero Grip, donde pone la inscripción del neumático, lo dejamos hacia adentro, introducimos el destornillador, siempre sin usar la punta, y vamos extendiendo el neumático por todo el ancho de la llanta. Como último, podemos estirar el neumático usando la uña hasta llevarlo a su asiento definitivo. Muy bien. Para montar el eje delantero y ajustarlo, simplemente vamos a introducir y soltamos hasta que quede libre el giro. En el momento que quede libre, vamos a coger la peana, vamos a subir el ajuste de la torreta delantera arriba del todo hasta que no estorbe y vamos a ver que queda libre. En el momento que quede libre, vamos a hacer presión con el destornillador hacia abajo y vamos a apretar hasta que vuelva a bloquear. Vamos probando. Ahí ha bloqueado, pues cogemos un punto de referencia del destornillador y soltamos media vuelta. De esta forma vuelve a quedar libre. Repetimos el proceso, siempre en una peana plana. Vamos apretando, haya bloqueado, quitamos media vuelta y ahora simplemente apretaremos los de abajo, que veo que está bastante duro, por lo tanto vamos a sacar y vamos a pasar un machón de 1,8, retirando de nuevo el eje para pasar bien el machón y no romper la rosca. Machón de 1,8 y lo pasamos hasta el final. Voy a quitarle un poquito aquí el plástico que se ha quedado como rebaba. Ahí está. Volvemos a introducir los tornillos del ajuste del eje delantero. Y vemos que ahora pasa con más suavidad, pero sigue quedando con presión, que es lo que interesa para que no se afloje por sí solo. Volvemos a montar el eje delantero. Vamos a apretar el eje mediante los tornillos de abajo y en el momento que notemos fricción, que ya no gira libre, soltamos media vuelta. De esta forma gira así. Como ajuste para salir a pista, soltaremos primero una vuelta de abajo, así, y le daremos esa vuelta arriba. Ahora tenemos el eje que gira totalmente libre y lo tendremos una vuelta aflojado hacia la pista. Muy bien. Para montar la guía simplemente hacemos presión y ya la tenemos montada. Vamos a cerciorarnos de que gira libre, que no es el caso, así que vamos a trabajarla un poquito. Vamos a quitar alguna rebaba del alojamiento.
y de esta forma mejoraremos el giro de la guía. Vamos a utilizar una fresa que me ha regalado mi amigo David. Vamos a introducirla por debajo primero y vamos a repasar un poco el alojamiento. Si no tenéis esta, simplemente con el variador sobra. Yo creo que el de aquí arriba, aunque también esta fresita lo que permite es tener un tacto muy fino para poder dejarlo suave. Y bueno, y ya esto trabaja de otra manera. Perfecto. He visto que el chasis trae aquí una rebaba que vamos a eliminar. No es bueno que la bancada apoye lateralmente, porque si no hace una especie de palanca y la suspensión trasera no trabaja bien. Aunque tenemos prohibida la suspensión en el reglamento, igualmente vamos a darle un poco de movimiento a la cuna de detrás para que se pueda balancear y de esta forma mejorar el comportamiento del coche. En esta ocasión no voy a tornear los tornillos de Slot-It porque Sideways ha mejorado el espacio que ha dejado a los agujeros y lo ha clavado, así que vamos a montar la bancada directamente. Como tenemos prohibida la suspensión y la altura, aún metiendo offset 1, va a quedar bastante alto el culo, lo que vamos a hacer para no elevar demasiado el culo respecto a la pista va a ser calzar unas arandelas de Black Arrow aquí detrás. La arandela tiene un grosor de 0,25 y calzando una o dos encontraremos el ajuste que mejor nos venga hasta que el culo no quede demasiado alto respecto a la pista. Como el tornillo es de rosca métrica 2,2, vamos a pasar un machón de 2 a cada agujero donde vamos a montar tornillo y de esta forma no reventaremos el agujero al meter este tornillo tan ancho. Lo pasamos del todo. Sacamos delante también. Vamos a utilizar un tornillo igual si se puede. Vale, viene perfecto. Sí, es el tornillo perfecto. Así que vamos a pasar el machón. Vamos a poner la cuna. El tornillo entre perpendicular siempre. Apretamos firme. Y vamos a soltarle un cuarto de vuelta. Luego en pista veremos si mejora soltándole más o menos. Vamos a poner el delantero. Aunque en el reglamento del club Slot Costa Blanca está prohibido el offset, ha habido una actualización de pista, pero no ha actualizado. Aquí vamos a soltar media vuelta. No han actualizado los reglamentos y por lo tanto, pues hasta que lo hagan, yo monto el coche así porque es lo que manda la lógica, que los coches en pista Policar van a ir mejor así, así que así se va a quedar montado mi coche. Para saber si tenemos el eje correcto, hay que sacar el tapacubo. Vamos a enrasar el eje con la llanta. Vamos a apretar. Vuelvo a repetir cómo sacamos el tapacubo. Apretamos contra la mesa sin hacer fuerza en el tapacubo y de esta forma sale. Vamos a enrasar aquí el eje y de esta forma tenemos que buscar que sea el ancho de la carrocería. Vemos que el eje es bastante corto. Si lo ponemos, el eje debe de quedar por dentro de la carrocería. Si lo ponemos más bien ceñido a un lado, vemos que nos sobra bastante espacio sin que la llanta llegue al otro eje. Por lo tanto, vamos a sustituir el eje, que debe de ser macizo porque hay que respetar la medida original,
y vamos a llevarlo un poco más para afuera a la otra rueda. Para fijar la llanta derecha vamos a desengrasar el eje y vamos a pegarla sin tornillo al eje mediante fijador de rodamientos en este caso, pero siempre he utilizado fijador de roscas. Vamos a desengrasar bien el eje con un poco de disolvente, secamos y con un poco de limpieza bucal, la llanta ya le he retirado el tornillo, vamos a desengrasar el alojamiento también de la llanta. Echamos, cepillamos, vamos a volver a aclarar y de esta forma lo tenemos listo. Esperamos que seque bien y echamos el fijador. Utilizar este producto me lo enseñó mi amigo Jesús Balaguer, que le mando un saludo desde aquí. Y lo bueno de este producto es que seca sin oxígeno. Si leéis por ahí, está indicado. Y lo bueno de esto es que, evidentemente, solo se va a secar el producto que va a quedar dentro de la llanta. Entonces el producto que queda por fuera lo vamos a poder retirar con suma facilidad. Vamos a aplicar aquí una pequeña cantidad. Vamos a introducir el eje y lo vamos a dejar totalmente engrasado. Distribuimos bien el fijador de rodamientos y de esta forma lo dejamos. Todo ese exceso, no preocuparos, porque eso va a desaparecer de ahí. Lo dejamos secar y listo. Podemos hacer talón con el eje y con la llanta y de esa forma queda totalmente enrasado.